Lorenzo Bernaldo de Quirós, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en el podcast del Liberal. Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente y socio de la consultora Free Market Corporate Intelligence, especializada en estrategia y operaciones. Es también académico del Cato Institute y vicepresidente del Instituto Von Mises de Barcelona. De esta breve pincelada biográfica, pues habrán deducido ustedes que Bernaldo de Quirós es un liberal de pro. Yo también me considero liberal, pero somos de hechuras distintas porque yo lo soy un poco por descarte, ¿no? Porque no he podido ser otra cosa. En mi juventud probé con el marxismo y con el falangismo y créanme que me esforcé, pero fue inútil, no logré que me convencieran ni los unos ni los otros. Bernaldo de Quirós, en cambio, es un liberal de principios, ha construido su liberalismo ladrillo a ladrillo, concienzudamente, poniendo primero a David Hume y luego a Adam Smith y así sucesivamente, y el resultado es una formidable construcción intelectual con la que intenta librar la eterna batalla entre la zorra y el erizo. Esto de la zorra y el erizo es una metáfora de otro ilustre liberal, Isaiah Berlin. Procede de Arquíloco, un poeta griego que dejó escrito este enigmático verso: la zorra sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una sola y grande. Ya les digo, es una frase oscura sobre cuya correcta interpretación discrepan los expertos, pero a Isaiah Berlin le valió para caracterizar dos tipos de pensador social: el erizo, para el que existe una forma ideal de organizarse que debe imponerse a quienes por ignorancia o por maldad se resisten, y la zorra, que acepta que la verdad existe, pero que es siempre provisional, una aproximación tentativa e imperfecta y por tanto destinada a ser rebatida. Bernaldo de Quirós es una zorra. Lo que he dicho en otro contexto igual suena fatal, pero que estoy seguro que él acepta como un cálido elogio. Yo mismo soy una zorra y ya que estamos entre zorras, pues vamos a meternos un poco con el erizo socialista, porque dice Pedro Sánchez que vamos como un cohete. ¿Qué opinas tú de la salud de nuestro crecimiento? Bueno, primero, darte muchísimas gracias por haberme invitado, que somos viejísimos amigos. Y lo de viejísimos es solamente accidental, porque estamos estupendos, exacto, ¿no? Exacto, Vamos a ver, unos chavales. Somos unos chavales y estamos mejor que nunca. Vamos a ver, esto es una enorme ficción, ¿no? Entonces, en el escenario que has comentado antes, previo, de la zorra y el erizo, en este caso, si simbolizamos en el erizo al padrino que se sienta en la Moncloa, él tiene una única y falsa razón distópica: vestida con tintes maravillosamente orwellianos en fa menor, porque no le da el talento para demasiado. Entonces, la economía española, es decir, es un enorme espejismo. Y tenemos, en efecto, cifras de crecimiento nominal que son muy altas, pero eso se asienta sobre unas inexorables arenas movedizas. Es decir, un país desarrollado, normal, es decir, un país del mundo de la OCDE y del mundo de las economías de renta alta, no puede sostenerse el crecimiento sobre tres pilares, que es el gasto público, el incremento de la población básicamente inmigrante y el turismo. Es decir, ese es un modelo de desarrollo típico de un país en vías de desarrollo. Ese escenario, que no es sostenible en el tiempo, va acompañado de un elemento letal para lo que es lo importante de la economía, que no son los datos macroeconómicos de los que nos gusta mucho hablar a los economistas y estas historias, sino es cómo afecta eso al bienestar y al nivel de vida de los ciudadanos. Entonces, ese modelo de crecimiento con un nivel de productividad paupérrimo, que se traduce en la incapacidad de que los españoles puedan aumentar su nivel de vida y acercarlo a lo que son los niveles medios de los países, ya no de los más ricos, de los niveles medios de los países del entorno en el que estamos. Entonces, el problema de esto es que no se va a producir un estallido, como sucedió en Argentina, que haga reaccionar a la población de una manera enérgica frente al sistema. Lo grave de esto es que este elemento tóxico, el proceso de decadencia es lento. Como es lento, la posibilidad que tienes de reacción social frente a ese proceso de empobrecimiento real de la clase media española nunca estalla. Y pasado el tiempo, de repente te das cuenta de que te has quedado enormemente atrás.
Con este modelo de crecimiento... Esto es como la rana Sí. y el agua que se calienta y como va subiendo poco a poco, la rana no salta y al final acaba cocida. Exactamente. En 10 años, con este modelo de crecimiento, si persiste, España va a estar entre los 3 países con menor nivel de renta de la Unión Europea. Estaremos con los búlgaros, los rumanos y esta gente encantadora con la que podemos pasarlo muy bien. Ese es el drama de este modelo de crecimiento. Una cosa que no has mencionado y me sorprende, siendo tú como eres, es que este gobierno ha llevado la presión fiscal a máximos históricos y así todo mantenemos un déficit en torno al 3%. ¿Qué ocurrirá cuando no crezcamos al 3%? Ya no se van a poder subir más los impuestos. El apunte que haces es muy interesante y además encuadra muy bien la visión general de la película. Vamos a ver, políticas macro y microeconómicas. En políticas macro tenemos un déficit público estructural que es del 3% aproximadamente y que se ha reducido el déficit público en términos nominales porque has hecho un aumento de la presión fiscal salvaje. España tiene en estos momentos de los países de la OCDE, en los indicadores de verdad, que no es la presión fiscal, que es lo que se llama esfuerzo fiscal o presión fiscal dinámica, tiene unos niveles de carga tributaria real sobre familias y las empresas que superan entre 10 y 15 puntos la media OCDE Unión Europea. Eso se traduce obviamente en desincentivos para el trabajo, para el ahorro y para la inversión. Además de eso, el Gobierno ha ingresado muchísimo más por el aumento de la inflación, que le produjo un incremento de los ingresos extraordinario y temporal, porque la inflación se está reduciendo de una manera sustancial. Entonces, ¿qué sucede? Cuando baje el crecimiento y lo que nos apuntan las propias previsiones del Gobierno es hacia una convergencia, hacia el crecimiento, hacia un PIB potencial del 1,5-1,8%, el gasto estructural, que es el que has hecho, no vas a tener dinero para financiarlo. Entonces España está en una situación de insostenibilidad de las finanzas públicas, con un gobierno que, a pesar de exprimir de una manera salvaje y despiadada a las familias y las empresas, no ha aprovechado, unido a un ciclo económico expansivo, esos ingresos para reducir el déficit público. ¿Por qué? Porque tenemos un país en el que el gasto fundamental es un gasto corriente, es decir, transferencias que son votos a cambio de gasto público. Ese es el modelo que tenemos. Eso es insostenible, es un modelo de un país a la Argentina pre-Milei, y ese modelo es un modelo que conduce a un empobrecimiento inevitable de decadencia económica. Las leyes económicas se cumplen. Antes o después, uno puede hacer trampas en el solitario, regatearse en el área. Al final la factura es inevitable. Y España, con este modelo económico, está condenada a la decadencia económica y al empobrecimiento de su clase media. En el año 86, nosotros teníamos el mismo PIB per cápita ligeramente más alto que Irlanda. En 40 años, el diferencial del PIB per cápita español con el de la Unión Europea, media de la Unión Europea sigue siendo el mismo. Esto es inaceptable. Tenemos la tasa de paro, una de las tasas de paro más altas de la Unión Europea, a pesar de que hemos estado creciendo al 3%. Y, sin embargo, la reforma que ha introducido Yolanda Díaz considera que ha sido muy positiva porque ha reducido la temporalidad. Lo primero es verdad y lo segundo es mentira. Bien. Es decir, seguimos teniendo, en efecto, después de tasas de crecimiento muy elevadas, un nivel de paro que es el más alto de los países de la Unión Europea, incluido la vieja y gloriosa Grecia. Después, en efecto, como apuntabas muy bien, de haber tenido un crecimiento dinámico muy sostenido durante mucho tiempo. Cuando eso sucede, lo que te dice el manual, es decir, que la señora Díaz, obviamente, de esto sabe como yo de física cuántica, claro, pero es ministra y tal y cual, es porque tienes un mecanismo de rigideces estructurales que te impiden ajustar la oferta y la demanda de trabajo en el mercado. La señora Díaz, con su contrarreforma laboral, no reforma, contrarreforma, agudizó aún más las rigideces del mercado laboral español.
Con lo cual, obviamente, es impensable que la tasa de paro caiga. Y luego se inventó, con una alquimia estadística maravillosa, esa figura singular que formaría parte, probablemente, de una página de humor divertida, que es los fijos discontinuos. Ya no hay temporales, porque los contratos temporales ya no se pueden hacer. Lo que hay es fijos discontinuos, que es una temporalidad encubierta, porque un fijo discontinuo, por definición, no es un señor que trabaja todo el rato. Exacto. Y esos fijos discontinuos, además, no tenemos ni la más remota idea, porque no figuran en las estadísticas de paro, de cuántos realmente están trabajando. Si comparamos los datos de paro registrado, paro estadístico que da el gobierno y lo que se llama paro efectivo, hay un gap, una brecha de 800.000. Con lo cual, cabe suponer que de esos fijos discontinuos, 800.000 señores están en el desempleo y que no figuran como tal en las estadísticas que da el gobierno. Con lo cual, la tasa efectiva real de paro en España estaría alrededor del 12-13%. Bien. Segundo elemento crítico en el tema que estamos comentando, ¿no? Es decir, este gobierno alardeó siempre, como es habitual en la gloriosa izquierda patria e internacional, que su objetivo fundamental eran los desfavorecidos, esos seres vulnerables de los que tenemos que ocuparnos y tal. Bueno, después de 7 años en los que has tenido un crecimiento explosivo del gasto público, en el que has regulado el mercado de trabajo para favorecer a los desfavorecidos con el SMI y estas historias, el resultado es dramático. España es el tercer país de la Unión Europea con la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social más alta después de 2 países dinámicos y gloriosos como son Rumanía y Bulgaria, y en carencia material severa, que es el indicador tradicional de pobreza, estamos también con nuestros queridos amigos del Este. Entonces, esto es un enorme fracaso. Y hay otro fracaso que el gobierno se apunta como éxito, es decir, una política social eficaz y una política económica que ayuda a la gente a salir adelante, se debería traducir inexorablemente en una reducción del volumen de personas que necesitan ayudas sociales. Claro. El ingreso mínimo vital, 1.300.000 señores viven del ingreso mínimo vital. Las rentas complementarias, las rentas regionales de inserción, que no son incompatibles con el ingreso mínimo vital, también. Entonces, has montado un sistema en el que has introducido la trampa de la pobreza. Yeah. Entonces, ese es el modelo que ha creado el Partido Socialista, que es un modelo de dependencia económica y, por lo tanto, política de un amplísimo sector de la sociedad española al que cambia votos a cambio de transferencias de rentas. En fin, has insistido también a menudo en que el sistema de pensiones es insostenible. Me imagino que lo sigues manteniendo. ¿Y qué crees que pasará cuando deje de sostenerse? El sistema es insostenible, pero es insostenible, es decir, ¿por qué es indiscutible que es insostenible? Tenemos un proceso de envejecimiento demográfico de la población en el que la tasa de dependencia, es decir, los señores que curran, hablando en plata, van a tener que financiar a una población jubilada creciente con una fuerza laboral por razones demográficas decreciente. Segundo, tenemos una tasa, lo que se llama la tasa de reposición de las pensiones, que es surrealista. Entonces, respecto al salario último, la tasa de sustitución de las pensiones españolas es el 90%. La media europea es un 43%. Sí, y tenemos un sistema absolutamente desorbitado. Y en ese escenario, ¿qué sucede? Es quién le pone el cascabel al gato. Pensionistas son muchos y son muchos votos. Jóvenes son cada vez menos y entonces estamos llegando a una situación en la que es dramática, que es una situación de ineficiencia económica y de injusticia generacional. Es decir, unos jóvenes pobres van a tener que financiar a unos pensionistas más ricos que ellos con una pensión media más alta que el salario medio, que es lo que ya empieza a suceder con las nuevas pensiones. Eso conduce de manera inexorable a un enfrentamiento generacional
inexorable, salvo que nuestras generaciones jóvenes estén dispuestas a convertirse en esclavos de los mayores, y al final a un escenario de quiebra del sistema. Entonces, nadie quiere poner el cascabel a ese gato. ¿Y cómo se le pone el cascabel a ese gato? Pues el cascabel a ese gato es con dos elementos fundamentales. Uno, tendríamos que hacer una reforma profunda del sistema de pensiones. Yo me acuerdo que, acuérdate Miguel, que hace muchos años cuando hicimos en el Círculo de Empresarios el proceso de transición hacia la búsqueda de un sistema de capitalización en España. Eso, desgraciadamente, ahora ya es imposible por el volumen de deuda que esta tropa ha generado y demás. Pero tienes que introducir elementos correctores. Por ejemplo, la tasa de sustitución ha de reducirse. O sea, eso es bajar las pensiones. Claro, hay que... retrasar la edad de jubilación. Vamos a ver, o bajas las pensiones o subes los impuestos. Y cualquiera de las dos fórmulas no te garantiza tampoco la sostenibilidad del sistema. Antes o después tendrás que transitar a un mecanismo en el que cada generación sea capaz, con los instrumentos adecuados, de financiar su cobertura del retiro. Es decir, el sistema de reparto era razonable, nunca fue razonable, pero era razonable o sostenible cuando tú tenías en los años de la posguerra la generación del baby boom, que era una generación enorme que trabajaba, y muy poquitos. Claro, mayores. Pero ahora la generación del baby boom nos vamos a jubilar y no tienes el relevo generacional para hacer eso. El sistema es insostenible. Entonces, o recortas pensiones, o subes impuestos o cotizaciones sobre las jóvenes generaciones para que lo financien. O tres, haces una mezcla de las dos. Y cualquiera de esas tres fórmulas no te garantiza la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. Eso no lo discute nadie, pero da igual. Claro. Se va tirando adelante y el que venga detrás que arree, ¿no? Que arree. Y ahora acabas de decir, tú siempre has defendido que el capitalismo ha permitido alcanzar las cotas de libertad, dignidad y prosperidad más altas de la historia, pero los millennials dicen que ese proceso se ha interrumpido y van a ser la primera. ¿Tú crees de verdad que va a ser la primera generación que viva peor que sus padres? Sí. Sí. Es decir, vamos a ver, desde el año 53 hasta la crisis financiera del 2007-2008, las generaciones españolas, si las medimos en términos orteguianos, por cada 15 años, cada generación tenía un nivel de renta mayor del anterior. Eso se para en el 2008. A partir del 2008 te encuentras una generación cuyo nivel de vida está estancado y en algunos casos en promedio declinante. Entonces, no hemos creado un sistema en el que las jóvenes generaciones no tienen oportunidades de crecer en nivel de renta, de prosperar y de desarrollar su proyecto vital. Uno, lo que decíamos, un mercado de trabajo que es absolutamente infumable. Segundo, una presión fiscal en que ninguna joven generación, ningún chaval puede empezar a ahorrar o acumular capital para comprarse una casa, además. Una legislación en materia de vivienda que encarece de manera artificial el suelo y que, por lo tanto, hace imposible el acceso a la vivienda de las jóvenes generaciones. Un sistema, que decíamos, de pensiones en los que vas a tener que soportar unas cotizaciones sociales y unos impuestos para pagarnos las pensiones a los viejos. Es una generación perdida. Estamos sacrificando las generaciones futuras a las que condenamos, a las que están preparadas y que tienen niveles de formación altas a irse, y a las que tienen un nivel de formación y de capital humano más bajo a tener un nivel de vida muy reducido. Ese es el futuro real de España. Es decir, los jóvenes, las jóvenes generaciones, son los grandes sacrificados del modelo. Y como además su nivel poblacional baja y por lo tanto su influencia política y de voto se reduce, los incentivos para ocuparse de ellos son muy reducidos. Has mencionado el tema de la vivienda. Si fueras tú ministro de Vivienda, ¿qué es lo que harías? Vamos a ver, esto es el manual. Sí, la vivienda es cara porque la oferta está reducida. Entonces, si la demanda sube y la oferta no crece, los precios se disparan. ¿Por qué la oferta no crece? Uno,
tenemos un sistema en lo que es de construcción, nueva construcción de viviendas en propiedad, lo que quieras, sometida a una fiscalidad que es la mayor de la Unión Europea y de la OCDE, a unos trámites burocráticos absolutamente delirantes y a unos ayuntamientos y a unas comunidades autónomas que restringen la oferta de suelo para especular con ella y obtener beneficios. Entonces, en esa parte no tienes un aumento de la oferta de suelo que permita abaratar el coste. A eso se une la legislación manicomial de este gobierno socialcomunista, que ha introducido una reforma de una ley de vivienda en la que es absolutamente imposible que cualquier ser racional ponga su vivienda en alquiler. Claro. Es decir, los ocupas. La imposibilidad de ajustar el precio de los alquileres en un tiempo determinado. 3. La incapacidad de que el arrendatario se te convierta en ocupa y no lo puedas expulsar. Entonces, un mercado de la vivienda de alquiler en el que hay seguridad de los derechos de propiedad es imposible. Si tú y yo tenemos una vivienda, o cualquiera de la gente que nos escucha, no somos tan imbéciles de no intentar obtener una tasa de retorno a esa inversión a través de un alquiler. Si no lo hacemos es porque el coste de poner esa vivienda en alquiler potencial es superior a los beneficios que nos produce. Entonces tenemos una restricción de oferta producido por una ley de vivienda que hace imposible alquilar y por una restricción con unas leyes de suelo que encarecen y dificultan de una manera enorme la construcción. Con lo cual no hay que hacer ni subvenciones ni gaitas. Además, lo de las subvenciones es ridículo. Si yo subvenciono a un señor para que compre la vivienda y no aumenta la oferta, lo único que hace es subir el precio. Es decir, es que el problema fundamental en el análisis del problema de la vivienda, como en otros problemas de política económica española, es un problema de analfabetismo económico básico, que es lo que caracteriza a este gobierno y fundamentalmente a sus ministros. No tienen ni la más remota idea de cómo funciona la economía de mercado, sencillamente porque tienen un nivel de analfabetismo realmente cómico. Qué barbaridad. Te estás despachando a gusto. No. He empezado diciendo que vamos a meternos un poco con el erizo socialista y tú te estás viniendo arriba. Vamos a hablar de la inmigración. Yo como buen liberal imagino que estarás a favor de la libre circulación de personas. Vamos a ver. El momento en que la inmigración abierta y libre vivió su momento de esplendor, que podemos poner el caso de los Estados Unidos del siglo XIX. Los inmigrantes lo hacían a riesgo y ventura, es decir, no tenían ninguna cobertura social. Segundo, tenían que ser independientes desde el punto de vista económico. Tercero, tenían que adaptarse a las reglas del país de acogida, porque eran las reglas del país en el que ellos optaban para mejorar su existencia. Ese mundo ha cambiado. Entonces, como decía el viejo Milton Friedman, es imposible la libertad de inmigración con políticas de estado de bienestar. Entonces, porque eso produce un efecto de llamada perverso. Y eso lo hemos visto muchas veces. Es decir, si tú, una persona que emigra a un país, tiene, en efecto, desde que llega, acceso a todas las prestaciones sociales del sistema, se convierte automáticamente y de manera racional en un receptor de rentas, en un creador de riqueza. Entonces, esa es una variable. Luego, hay un elemento fundamental desde el punto de vista liberal. Es decir, los dueños de un país, sus propietarios, son los ciudadanos que viven en ese país. Con lo cual, el acceso a la propiedad, que es la entrada de un inmigrante en ese país, se tiene que regir por las reglas que yo establezco para acceder a mi propiedad. No pueden acceder los irregulares y los irregulares no tienen que tener ningún acceso a ninguna prestación social en el estado de acogida. Segundo, un inmigrante legal que comete algún tipo de delito o infracción administrativa debe ser absolutamente expulsado. Y tres, y me parece absolutamente básico,
durante un periodo de tiempo X, tienen que hacer frente ellos con sus propios recursos a lo que es el mantenimiento de sus prestaciones sociales básicas. Eso es así. Es un tema complicado porque luego se introducen la jerga esta de los derechos humanos y estas historias tan encantadoras como ineficientes y tal, pero es decir, la inmigración económica, creativa, que viene a generar riqueza a un país, hay que fomentarla y aceptarla. Y la otra hay que combatirla de una manera enérgica, porque una de las cosas fundamentales que tiene que hacer cualquier sociedad desarrollada es defender algo más importante que eso, que es el imperio de la ley. La evidencia indica que España crecería mucho más con disciplina fiscal y libertad de mercado, es decir, con todo lo que has explicado que este gobierno no ha respetado. Mi primera pregunta es, ¿por qué nunca se ha mantenido esa estrategia? En determinados periodos se ha mantenido, pero realmente no ha sido ocasional. Y luego, ¿por qué el PP nunca cambia las cosas que dice que va a cambiar? No, lo que apuntas es muy importante. Es muy importante y a veces se olvida, ¿no? Es decir, un país, España, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, que se integra en una era económica con un nivel de vida y un PIB per cápita medio mucho más alto que el suyo. Con políticas adecuadas es inexorable converger. Que tú tengas un crecimiento potencial mayor que el de tus socios, porque estás más atrasado y por lo tanto... ¿Qué ha pasado en España? Es el drama, es decir, la cursilada inglesa del stop and go. No hemos tenido nunca en los últimos 40 años, como por ejemplo Irlanda, una política consistente de disciplina macroeconómica y de apertura y liberalización de los mercados. Los irlandeses lo han hecho, independientemente del cambio de gobierno, durante 40 años. No ha habido grandes modificaciones. Y lo que decíamos, dos países que partían del mismo nivel de PIB per cápita, ligeramente inferior al Irlanda en el 86, ha superado ampliamente la media europea. Nosotros, lo que hace un gobierno de disciplina económica y de tímida liberalización de los mercados, el otro lo invierte. Y eso parece no tener arreglo, y desde luego con este gobierno no es que no parezca tener arreglo, que es un proceso de involución. España está viviendo un proceso de estatización de la economía que es inédito en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, ¿a qué te refieres? ¿Estatización? Aumento del gasto público, desequilibrio fiscal, aumento de la presión fiscal, intervención en los mercados. Esto no ha pasado, la única excepción podría ser la Inglaterra hasta Thatcher con matices. Es inaudito. Y luego, es verdad, ¿qué le pasa? El PP tiene la fascinación de esa cosa que nunca existe, que se llama el término medio. Entonces, si ante una situación en la que estás viviendo un colectivismo que empieza a ser carnívoro, el hacer de taller de reparaciones del sistema para tener 4 ajustes ya no vale. Y vimos la experiencia dramática, fracasada, la gran oportunidad perdida de la mayoría absoluta del PP entre el 2012 y el 2016, en el que tuvo todas las oportunidades para hacer un cambio en el modelo económico y social del país y no lo hizo. Una derecha complejada que no entiende fundamentalmente que los principios básicos sobre los que se sustenta un proceso de cambio real es introducir la disciplina fiscal, liberalizar los mercados, bajar los impuestos, reducir el tamaño del Estado. Eso no existe en España. No existe. Y es incomprensible. Entonces, si volvemos a repetir, si esta tropa encantadora sale del poder y repetimos el modelo de Rajoy, esto acabará como acabó el modelo de Rajoy, con una vuelta de la izquierda y una izquierda mucho más radical, y no solo eso, con la concesión de la alternativa frente a un modelo, frente a un centro derecha incapaz de plantear una alternativa de cambio real de unos individuos encantadores, pero que de repente tienen bastante tendencia, después de la defenestración de su ala liberal conservadora, a cantar el cara al sol. ¿Qué te parece Donald Trump?
O sea, es el presidente de los Estados Unidos, es el líder del mundo libre, no me gusta su política comercial, nada. No me gusta su falta de respeto a los check and balance, a los equilibrios tradicionales de lo que es el modelo constitucional americano. No me gusta la conversión del Partido Republicano en una especie de club de fans de Mr. Trump. Y no me gusta nada la polarización de la sociedad norteamericana, que es inédita, en la que los dos partidos que han sido dentro con dificultades, matices y tal, han estado dentro de una tradición, que es la tradición de respeto a lo que era el régimen básico de check and balance y de equilibrios desde los Founding Fathers hasta ahora, se ha convertido en una sociedad polarizada en la que la vieja tradición liberal americana está desapareciendo. Entonces tenemos un partido demócrata que lo hemos visto con las elecciones de Nueva York, eligiendo a un insolvente. Sí, ¿qué te parece Mandani? Es un insolvente, proteico multiforme, es un analfabeto funcional, es una mix musulmán socialista, que es absolutamente cómica, y que además es un demagogo de quinta. Voy a subir los impuestos a los ricos. El 1% de los ricos americanos, neoyorquinos, son el 40% ya de los ingresos fiscales totales de la ciudad. Sí. Que en una ciudad que es la Roma capitalista moderna, que tiene una oferta imbatible de calidad y precios de supermercados, va a hacer supermercados municipales. Sí, de titularidad pública. Es inaceptable. Eso los tenía Maduro, ¿no?, en Venezuela. Claro que los tenía Maduro. Entonces, lo que te refleja la América es que es una sociedad en la que se ha fracturado algo. Cuando en los viejos tiempos, Miguel, que siempre lo hablamos, es decir, tú tenías la sensación de que esto pues es un desastre, pero que al otro lado del Atlántico había siempre alguien allí, ¿verdad? Sí. Que más o menos eso ha desaparecido. Sí, eso es una tragedia. Y eso es muy grave en un mundo que se enfrenta a un cambio y a un escenario de transformación geopolítica, a una nueva guerra fría entre la que la coalición de las potencias autocráticas están desafiando el orden internacional que creamos después del final de la Guerra Fría. De todas formas, esto, por matizar el tema de Trump, cuando se proclamó el Día de la Liberación, muchísimos expertos y yo mismo anticipamos un apocalipsis, pero la verdad es que no se ha materializado. O sea, no ha habido ese rebrote de la inflación, aunque ha subido, pero no ha sido demasiado inquietante, y luego el crecimiento parece que se ha desacelerado, pero no de forma alarmante. No, tienes razón. Es decir, vamos a ver, en el Liberation Day hay que distinguir yo creo que hay que distinguir dos fases, ¿no? La primera es cuando él hace el anuncio brutal y general de lo que va a ser la subida de aranceles, que luego, a lo largo del proceso de negociaciones, más o menos se han reducido. Bien, entonces, el shock que pensábamos que iba a tener sobre el comercio internacional y, por lo tanto, sobre el comercio y sobre la economía tanto americana como de los países afectados, ha sido inferior indiscutiblemente al que descontábamos en el escenario más radical. Dicho eso, es verdad que los efectos de una política proteccionista que es sustancialmente mucho más elevada de la que teníamos antes, tiene efectos inexorables y acumulativos en el tiempo sobre el crecimiento económico. Entonces, no vamos a tener un shock. Otra vez volvemos a lo de la rana y el agua caliente. Lo mismo. Entonces, ese proceso, el comercio internacional va a crecer menos, la economía americana va a crecer menos, el mundo va a crecer menos, pero no se produce en efecto la rana. El efecto, sí. Ya la última pregunta. Se leen cada vez más artículos en donde dicen, incluso en The Economist, que China ha sido la ganadora de la guerra comercial. ¿Tú crees que estamos a punto de asistir al sorpaso? O sea, al relevo al frente de la hegemonía mundial. ¿Tú crees de verdad que China es un modelo alternativo al capitalismo, o es el viejo comunismo de toda la vida A mí me recuerda mucho a lo que había en la época de Franco aquí en España.
yo siempre he sido, soy y seré absolutamente escéptico frente a, entre comillas, la amenaza china. Y eso se debe fundamentalmente a varias razones que en muchos casos suponen un desconocimiento completo de lo que es la realidad del país. Vamos a ver. Desde el año 2014, la economía china tiene un proceso de desaceleración del crecimiento salvaje. Este año va a crecer 4, 4,5 y el año que viene entre el 4,5 y el 3. La desaceleración del crecimiento económico chino es consistente. Más allá, vamos ya 11 años de desaceleración. Segundo, los niveles de productividad de la economía china son un 40% inferiores a la media de los países de la OCDE. Con lo cual, el salto de una economía de renta media, como todavía es la China, a una economía de alta renta, como son la de los países occidentales, necesita un salto de productividad e innovación que es imposible que se produzca por las restricciones institucionales del sistema. Es decir, hay un momento determinado en que China, cualquier país desarrollado, necesita un marco institucional que garantice de verdad los derechos de propiedad, que dé seguridad jurídica. Eso en China no existe. 3. La apertura y liberalización, entre comillas, de la economía china ha sufrido un retroceso extraordinario desde la llegada de Xi Jinping al poder. El control del Estado-partido sobre el aparato productivo es cada vez mayor. Con lo cual, las condiciones institucionales que hacen posible que la economía china haga el surpaso a Occidente son absolutamente inexistentes. No entiendo la fascinación morbosa de muchos analistas occidentales y europeos que consideran que China es una amenaza económica. China es un tigre de papel. Y es un tigre de papel que no tiene capacidad, sin cambio del modelo político e institucional, de superar a Occidente. Pero lidera un montón de ámbitos tecnológicos, o sea, por ejemplo, coche eléctrico, tecnología solar. Introduzcamos ahí otra variable. Es decir, nosotros tenemos una capacidad fundamental, esta generación de occidentales que han perdido el sentido común, de estar dispuestos a hacer el soplagaitas con China. Es decir, vamos a ver, las tecnologías renovables, las que estamos hablando, solares, coche eléctrico, tal, dependen fundamentalmente de una cosa que se llama minerales raros. China tiene el monopolio de los minerales raros. Hace dumping con la venta de todas las tecnologías a Europa para desmantelar de facto tu capacidad industrial. Ser dependientes tecnológicamente de China me parece bastante absurdo y eso es una de las cosas que estamos consiguiendo con el modelo de transición energética que se está aplicando fundamentalmente en Europa. Dicho eso, la tecnología y los avances tecnológicos era, acuérdate, la vieja Unión Soviética tenía unos ingenieros estupendos, hacían unas maquinitas maravillosas. Bien, eso no es relevante a efectos económicos. A efectos económicos es como el cambio tecnológico y las innovaciones se implantan en la economía de un país. Y China, la capacidad de absorción en su propia economía del cambio tecnológico y de las innovaciones tecnológicas son cero, porque no tiene los instrumentos de mercado ni las instituciones que permiten y crean incentivos para que eso se suma. Entonces nos exportan, en efecto, ese tipo de cuestiones. Es decir, el éxito de China es la debilidad y la miopía de Occidente. Yo no tengo absolutamente ningún temor en el medio o largo plazo a que China sea un rival. Dicho eso, sí podemos tener un problema que es verdad. Es decir, una China en claro declive económico puede tener tentaciones de otro tipo. Como invadir Taiwán. Claro. Pero esa es otra variable. Sí, esa es otra historia de la que nos ocuparemos en otra entrevista y que confiemos en que no se materialice nunca. Muchísimas gracias, Lorenzo, por tus explicaciones. Estás despachado a gusto contra el erizo socialista. Así me gusta.